Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de The Sixman, donde hoy, tras haber hablado hace nada del draft 2026, en este caso vamos a repasar el draft 2024. Bueno, pues ya el draft 2024 ha comenzado su segunda temporada en la NBA y es un draft del que me apetecía traeros al canal un vídeo especial para ellos porque me parece un draft distinto. No han tenido ningún talento generacional, o por lo menos no tiene pinta que lo vayan a tener, y en un draft que viniendo de los últimos que habíamos tenido, donde había venido varios jugadores interesantes, como Wemby, como el trío donde estuvo Paolo, Chet y Jabari Smith Jr., es decir, no un draft muy aclamado, teniendo en cuenta que además luego iba a proseguir con el de Cooper Flagg y Dylan Harper, y a pesar de todo esto, y que no tuvo un gran inicio dentro de su carrera, creo que es un draft muy interesante donde están saliendo muchos jugadores distintos que van a aportar muchísimo a equipos ganadores y por lo general mucho carácter competitivo este draft, así que vamos a analizarlo todo. Lo he dividido como en varios sectores, vamos a repasar creo que en total casi unos 25 jugadores. Pero antes de esto sí que quería comentaros una cosa muy importante, y es que al final el directo os comenté que quería hacer, lo voy a hacer la semana que viene. Entonces, como vais a estar viendo ahora por pantalla, he subido una publicación al canal, os voy a dejar la descripción para que vayáis a votar. Por favor, id a votar todos para ver qué día os interesa más hacerlo, ya sea entre semana, viernes, sábado, domingo. También me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Y todo esto dicho, lo que os dije, lo he dividido un poco en distintas secciones. Vamos a empezar hablando primero de unos jugadores, luego vamos a repasar como los 8 que para mí están jugando mejor esta temporada, y luego vamos a, repasar distintos tipos de posición donde creo que están destacando o por el otro lado están fracasando algún que otro jugador. Entonces, vamos a empezar hablando por estos 5 jugadores, que son 5 que creo que son de gran talento, pero que por A o por B no van a entrar en mi lista de los 8 mejores jugadores del draft 2024 esta temporada. En primer lugar, hay casos un poco como el de Isaiah Collier, Zach Edey, dos jugadores que creo que el año pasado tuvieron una gran temporada de rookie y prometieron bastante. Creo que este año lo que se ha visto de ellos ha sido más positivo. En el caso de Collier está tirando mejor, que eso ya es muy positivo para él, aunque sigue haciendo esas funciones de base muy buenas. Y luego Zach Edey le he visto más agresivo en ataque. Es verdad que lo que les pasa a ambos, por eso no han entrado, acaban de recuperarse de sus lesiones, llevan jugados muy poquitos partidos, por ende no les he metido en ese top. Y luego jugadores como McCain, que ya sabéis que a mí me encanta, pero está regresando de lesión, le está entrando muy poquito a poco en la rotación y obvio no está siendo de los mejores, pero así quería darle un shoutout porque creo que es un jugador súper interesante. Y luego Risasher, un poco más de lo mismo, ha tenido algún otro problema de lesiones, sufrió una caída contra los Suns. Es verdad que no ha tenido el mejor inicio, pero está empezando a arrancar y está jugando bastante bien. Y luego Jalen Wills, que empezó bastante flojito, también está empezando a jugar bastante bien últimamente, pero no me está pareciendo lo llamativo que me pudo parecer el año pasado, en especial porque su nivel, por así decirlo, se está manteniendo y no está viendo una curva progresiva, que sí que están viendo algún que otro jugador, pero aún así eran 5 jugadores que me apetecía comentar, porque creo que son muy interesantes de cara a este draft, a pesar de que este año no está siendo su mejor inicio de temporada. Claro, todo esto dicho, vamos a pasar a hablar ahora de los 8 jugadores que para mí sí están haciendo una gran temporada y creo que se están distanciando un poco del resto en cuanto a nivel, aunque me parezca que aún así McCain y por ejemplo Risasher van a ser 100% uno de los 5 mejores jugadores de este draft. Claro, vamos a empezar hablando de el que para mí está siendo el más disfrutable y el que más me está gustando, que es Kyshawn George, el alero a la pivot de los Washington Wizards, que para mí está siendo entretenidísimo de ver, está siendo una maravilla. Empezó como un animal, luego es verdad que se desinfló un poco, pero es obvio que no iba a promediar 20 puntos por partido, pero está siendo súper protagonista dentro del juego de los Wizards, está siendo un jugador muy importante que está llevando en cierto sentido muchas veces el ataque del equipo, está manteniendo aún así el nivel defensivo, la intensidad defensiva, un jugador muy agresivo en ambos lados de la cancha, que tiene capacidad para inclusive crear para los demás, sube la pelota desde abajo, es agresivo también lanzando triples, es un jugador muy completo. Me parece que es una maravilla de perlita que encontraron en el pick 24 los propios Washington Wizards. Es que estás promediando los números fantásticos, casi 32 minutos por partido, 16,5 puntos, 6,3 rebotes y 4,9 asistencias, con 1,1 robos y 0,9 tapones, o sea, 2 stocks por partido, que está muy bien. Es verdad que 3,5 pérdidas, pero bueno, para quien vea a los Wizards no le parecerá raro, es decir, con el usage que tiene en el equipo en el que está, bastante que pierde esos balones, y luego 48% de tiros de campo y sobre todo un 44% de 3, que también encaja un poco con lo que se decía de él de cuando venía al draft, que era el hecho de que era un muy buen tirador.
Entonces creo que es un jugador muy interesante que, lo que os comento, yo estoy disfrutando muchísimo, creo que es un chico que tiene mucho potencial. Yo no creo si va a ser alguna vez All-Star, pero sí que le visualizo como un jugador que puede ser muy importante para un equipo que esté consiguiendo o tratando de ganar un anillo, como puede ser a lo mejor un Mikal Bridges, un Aaron Gordon, jugadores de ese estilo, sí que le puedo visualizar, y haber drafteado un tío de ese nivel en el 2024 tiene muchísimo mérito. Pasamos ahora a hablar de Reed Sheppard, jugador que el año pasado fue prácticamente invisible en la rotación y en las peleas por el Rookie del Año y por los All-Rookie Teams. Y al final es un jugador que este año ha encontrado su sitio, más por necesidad que por méritos propios, en el sentido de que el año pasado no se encontró a sí mismo, jugó mucho tiempo en la G-League, tuvo buenos flashes y tuvo de hecho partidazos, pero al final los minutos que disputaba, al no tener regularidad y constancia, no consiguieron sacar un buen nivel de él. Sin embargo, este año, debido a las carencias de creación exterior que hay en los Rockets, se le dio gran protagonismo desde el principio. En cierto mérito, aún así, hay que darle a Udoka, porque a pesar de que tengas que darle los minutos, no tendría por qué habérselos dado, y le ha confiado en él a pesar de que el inicio no fue el mejor de todos. Y los últimos partidos, o las últimas semanas, mejor dicho, de Reed Sheppard en los Rockets están siendo fantásticas. Está promediando ya unos números increíbles a lo largo de todo lo que llevamos de temporada. Más y 25 minutos por partido, está promediando casi 15 puntos, con 2,8 rebotes y 3,3 asistencias, pero sobre todo 1,6 robos y solo 1,2 pérdidas, que está bastante bien. Además de lo más importante, también un 49% de tiros de campo y sobre todo un 45% en tiros de 3. Un jugador que está destacando por su habilidad de catch and shoot, por su juego sin balón, por el no tener miedo a tirárselas desde donde sea, porque la verdad que tiene un rango bastante amplio para ser un jugador de segundo año y además del tamaño que es él, que no es muy grande. Y es un jugador que está siendo un soplo de aire fresco, creo que necesario para este ataque de los Rockets. Está siendo ese tirador que necesitaban desde el banquillo. Y al final es obvio, no es un jugador superlativo, es decir, no es ni un super defensor, ni lo va a ser porque el tamaño le va a jugar una mala pasada. Creo que lo que pueda tratar de hacer es convertir un poco su carrera en el aspecto defensivo, en lo que, por ejemplo, ha hecho Curry, que Curry es un jugador que, a pesar de no ser grande, ha conseguido convertirse en un buen defensor. Creo que si él puede más o menos, bueno, a ver, un defensor correcto. Curry es un buen defensor, en cierto sentido. Y creo que Reed Sheppard, si más o menos consiguiese trasladarse en ese sentido, porque es verdad que a veces le cuesta mucho el hecho de pérdidas de atención en defensa, pero yo creo que es más que nada porque ha tenido muy poco juego en cuanto a partidos NBA de competición real el año pasado. Entonces al final es como si este año se lo estuviese lanzando a los Leones de verdad. Aún así creo que está teniendo un gran impacto, sobre todo en ataque, que es lo que necesitaban los Rockets. Y creo que es un jugador muy interesante, hay que tener un ojo de cerca porque no sé bien todavía ver cuál puede ser su potencial a futuro, pero hay que estar contentos porque por fin el que fue pick 3 el año pasado y que no tuvo casi minutos, este año está por fin cobrando un protagonismo, creo que más que merecido. Pasamos ahora a una de las sorpresas de la temporada, sin ningún tipo de duda. Sorpresas para muchos, no para tantos. La verdad que me tengo que meter en ese saco porque sabéis que fui muy pesado todo el verano con que este tío era muy bueno. Y es AJ Mitchell. Es verdad que es un pick completamente opuesto a todo lo que vamos a ver en estos 8, pero es que el pick 38 del draft, de nuevo otro robo de los Thunder, está haciendo una temporada increíble. Y como vais a ver también, lo tenéis aquí arriba mío, es el único jugador de estos que no está en el contrato estándar de 4 años, que ahora mismo todavía está en el otro contrato, el año garantizado, luego les quedan los 2 años de team option. Él no ha firmado un contrato con los Thunder de 3 años, encima descendente, el tercer año de opción del equipo, bueno, un insulto y un robo de nuevo por parte de los Thunder, y está haciendo una temporada increíble, es decir, casi 28 minutos, 16 puntos al partido, con 3,6 rebotes y 3,8 asistencias, 1,7 robos, encima tirando un 47% de tiros de campo, un 30% de 3, bueno, 33, pero estuvo tirando un poquito peor, empezó muy bien, luego se le bajó un poco el triple, ahora está volviendo a enchufarlos de nuevo. Es un jugador que está teniendo mucho más volumen de lo que tendría que tirar, ahora que ha vuelto Jalen Williams, es que va a acabar tirando casi un 40% de 3 en toda la temporada, porque va a estar mucho menos defendido, en cierto sentido, va a tener tiros mucho más liberados. Y es un jugador buenísimo. Ya sabéis que yo, de hecho, cuando hice el redraft este año, del draft 2024, sin que este año en el fondo hubiese jugado casi nada, yo le puse en mi redraft el 15º para los Heat. Y es que no me extrañaría nada que si volviese a hacerlo, para que entrase casi que en el top 10. Pero es que es buenísimo, creo que así de bueno el año pasado, solo que no tuvo el protagonismo porque había mucho talento. Creo que este año se lo ha ganado a pulso y al final es que deja un poco en entredicho el hecho de que al final hay jugadores en el equipo que, por mucho que también están aportando, como Isaiah Joe o Aaron Wiggins, por tema contractual es que van a acabar siendo prescindibles porque tienen que despenderse de alguien. Y AJ Mitchell, con el contrato que tiene, que es lo que os quería volver a recordar, es que es imposible que se lo puedan quitar de encima, o que se lo planteen quitárselo de encima por delante de los otros dos. Entonces nada, está siendo increíble, un jugador muy bueno, también clutch en cierto sentido, y que puede meter tiros complicados.
y que al final pues es otro jugador más al saco para los Thunder. De verdad que es que yo no sé, de verdad tiene muchísimo mérito el scouting report de los Thunder y la gente que trabaja allí, porque de verdad sabe mucho lo que hace. Todo esto dicho de Jay Mitchell, vamos a pasar a hablar de nuestro siguiente protagonista, y es nada más y nada menos que Kel'el Ware, que acabo de mencionar a los Heat porque yo les mandé en el verano lo que os he comentado en el redraft a Jay Mitchell, y la verdad que es que Kel'el Ware es otro jugador que también está jugando de maravilla. Empezó siendo suplente los primeros partidos, pero bueno, supongo que también fue para que espabilase un poquito, y está jugando muy bien. La verdad está abstrayendo de momento un poco lo que hizo en los últimos meses de temporada, que ya acabó, lo que os comenté también un poco, que estuvo promediando ya casi el último mes y medio de temporada, casi por encima de los 10 rebotes, unos 13 puntos, que es un poco lo que está promediando ahora, pero sí que sigo viéndole una curva progresiva, es decir, es un jugador que cada vez está siendo más agresivo. A mí me gustan los partidos donde se cree en cierto sentido Michael Jordan. Hay muchos jugadores que ya sabéis que no me gusta, porque creo que lo hacen por su egoísmo puro y duro y acaba yendo en detrimento del equipo. Creo que Kel'el Ware es un jugador que cuando lo hace lo disfruto. Obvio, hay veces que puede meterte 27 puntos y hay veces que te va a tirar 5 de 20, pero a mí me gusta, la verdad. Es un jugador que disfruto viendo a él siendo un poco egoísta en cierto sentido en ataque, porque creo que tiene un talento diferencial. Creo que puede ser un jugador que todavía tiene mucho que descubrir de su propio juego, pero ya está siendo muy importante en un equipo muy competitivo, porque los Heat están siendo terceros de conferencia, que al final ahora mismo es también un poco lo que quería comentaros. Ya no son solo los números que están siendo muy buenos. Para un jugador que en apenas 25 minutos está promediando por encima de 12 puntos, casi 11 rebotes, 0,6 asistencias, 1,1 robos y 1,4 tapones, que está muy bien, y una pérdida por partidos, tirando un 53% de tiros de campo y un 42% de 3, que es una locura, con un 80% en tiros libres. Es lo que os comentaba, Kel'el Ware es un jugador que cuando le veo jugar me gusta muchísimo y lo disfruto mucho. Al mismo tiempo creo que tiene mucho más potencial, pero me enorgullece mucho que un jugador de su estilo, con los problemas un poco también de profesionalismo que se podía prever que podía tener según comentaban los scoutings americanos, que esté teniendo este impacto en un equipo tan competitivo y tan exigente como un entrenador como Spoelstra, y que esté confiando tanto en él a pesar de su edad y de estas cosas que se comentaron de él en la época del pre-draft. Tiene mucho mérito, a mi gusto tiene muchísimo mérito, y eso me hace confiar aún más en él, porque un tío que está consiguiendo hacer esto en este sistema y con los jugadores que tiene alrededor, dentro de 4 años, cuando tenga 25 años, y sea muy muy protagonista dentro del esquema ofensivo de los Heat, es que es un jugador que estoy seguro que puede acabar promediando cerca a los 20, 21, 22 puntos. De verdad creo que tiene el talento, y es un jugador interesantísimo que, lo que os comento, sigue mejorando, y que de momento está cogiendo un poco ese nivel que tuvo al final de la temporada pasada, pero que todavía queda muchísima temporada, y que vamos, no me extrañaría que acaba promediando inclusive cercano a los 15 puntos por partido. Es verdad que luego va a volver Girro, pero hay que ver. El caso es que está jugando muy bien y sigue demostrando que puede ser una perla y el mayor robo de este draft, porque al final fue escogido en el pick 15 y puede tener talento para ser el jugador de los 3 más talentosos de todo este draft, sin ningún tipo de duda. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar del jugador que yo creo que... Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de los 2 jugadores que yo creo que están siendo los mejores del draft de momento desde que se llevó a cabo hasta la fecha actual, ¿vale? Y es que Alex Sarr es uno de esos 2. Yo creo que al final el que estuvo, yo creo que en disputa todo el año por ser el pick número 1, al final acabó siendo el número 2, y en cierto sentido pudo ser una suerte para los Wizards, porque puede acabar siendo sobre el papel mejor jugador que Zaccharie Sasser. Está teniendo una temporada muy buena, con un improvement muy claro en su juego, y es uno de los jugadores a mi gusto más mejorados en este aspecto, porque hay jugadores, lo que os digo, como Kel'el Ware, que están jugando muy bien y que están poniendo buenos números, pero que en cierto sentido ya lo están arrastrando del final de la temporada pasada. Sin embargo, Alex Sarr no es un jugador nuevo, pero se nota que tiene muchas habilidades o muchas características en su juego que el año pasado no tenía. Este año casi 30 minutos por partido, 18,7 puntos, que es una locura, 8,5 rebotes, 3,4 asistencias y 0,7 robos con 2 tapones, y con solo 2,2 pérdidas, que está bastante bien, la verdad, y luego 52% en tiros de campo, 35% de 3 y un 65% en tiros libres, que es verdad que hay que mejorar, pero tampoco es un jugador que vaya una barbaridad a la línea, entonces tampoco es muy representativo. Lo que os comentaba, Alex Sarr está jugando de maravilla, está elaborando un juego ofensivo mucho más crafteado, por así decirlo, donde se nota que le ha metido mucha mano este verano, está desarrollando un fadeaway con el que se siente muy cómodo y que se está convirtiendo un poco en el tiro insignia, por así decirlo, suyo. No como el de Dirk, pero sí que es un fadeaway a lo mejor más cercano a la canasta, inclusive desde la bombilla, pero que se siente muy cómodo, donde puedas aprovechar así también su envergadura para tirar por encima de los rivales, un poco también como hace Kevin Durant. Y es un jugador que también está siendo más agresivo en la pintura, que está también tirando sin miedo desde el lanzamiento de 3. Es verdad que sigue siendo un jugador que
mi perspectiva, por lo menos, a pesar de que esté tirando bastante bien de 3, un 35%, creo que es un jugador que en el baloncesto moderno, o os guste más o no os guste menos, ¿vale? La realidad es que creo que es un jugador que todavía puede seguir mejorando su lanzamiento de 3, no porque lo pueda tirar mejor o que pueda tirar un 40% de 3, no tanto en ese aspecto, sino porque todavía le sigo viendo que los tira más por el hecho de cuando los quieres tratar de desarrollar que cuando ya te sientes con la confianza como para tirártelos. Es decir, Wemby el año pasado se los tiraba muchas veces más por tirarlos que por otra cosa, porque sabe que tiene que tirar, porque sabe que a futuro va a ser muy beneficioso para su desarrollo. Pues veo ahora mismo a Alex Aro un poco en esa etapa donde todavía se los tira a veces más por el hecho de seguir desarrollándose, pero que es un jugador que ya lo está tirando con confianza. Yo cuidado, porque si este chico, lo que os digo, consigue estallar la mano, que está empezando a coger ya desde la media distancia, que ahí ya sí que se los tira con confianza y sabiendo lo que está haciendo, es un jugador muy peligroso. Es un jugador muy peligroso y al final, ya os lo dije, a mí me gusta mucho más cuando juega de 5 que de 4, porque la movilidad que les da los Wizards jugando el de 5, sobre todo en el aspecto defensivo, me parece muy importante, y al final es un jugador muy único en ese aspecto, que es obvio, no va a ser Wembanyama, pero sigue siendo un jugador que ya es uno de los mejores protectores de aro de toda la NBA y está a un nivel increíble. Vamos a pasar a hablar ahora de Stephon Castle, el otro que yo creo que sin ningún tipo está siendo de los dos mejores de este draft, porque al final Rick Saser y McCain, lo que os he dicho, han empezado la temporada un poco por A por B, un poco distinto a ellos y no están teniendo esta oportunidad de seguir demostrando su valía. Y Stephon está siendo muy bueno, ¿vale? 32 minutos, 17,3 puntos, 5,8 rebotes, 7,5 asistencias, que es poco, o sea que es al revés, o sea que tiene mucho mérito, 1,7 robos, 0,4 tapones y 4 pérdidas, que es verdad que bueno, eso es un poco tal, pero yo creo que ahora con la llegada de De'Aaron Fox van a empezar a bajar, aunque ya lleva un par de semanitas jugando, pero aún así tendrían que empezar a bajar porque es verdad que pueden ser demasiadas para un jugador que es el tercer manejador de balón del equipo, inclusive el cuarto en ciertas situaciones de partido. El caso, Stephon Castle está jugando muy bien, está teniendo muchas mejoras en muchos aspectos del juego. También me preocupa alguna que otra, como el lanzamiento de 3, que empezó muy bien la temporada tirando de 3. Ahora se le está hundiendo bastante el tiro y yo creo que el aspecto más a mejorar suyo, más que nada, porque si estás jugando con De'Aaron Fox y con Wemby, tienes que ofrecer más o menos un lanzamiento de 3 semidecente. Pero bueno, supongo que es una cosa en la que va a seguir trabajando y a lo mejor este año todavía no, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años ya consigue por fin tener un lanzamiento correcto. Pero cuando antes lo pueda mejorar, guay. Aún así, no me quiero centrar en lo negativo, es decir, es un chico que está jugando muy bien, le estoy viendo cada vez más cómodo con la pelota en las manos. El año pasado es un jugador que al final siempre va a destacar por su explosividad, por su capacidad atlética, pero el hecho de que este año también esté pudiendo destacar un poco por ser un jugador más metódico que puede llevar un poco a veces el peso del equipo en cuanto a distribución del juego, creo que también es importante para su desarrollo, porque yo nunca le voy a visualizar como un base puro, pero sí como un combo guard de alto nivel en cuanto al playmaking. Es decir, Austin Reeves a lo mejor nunca le visualizo tampoco como un base puro, porque creo que es más un escolta que un base, pero también tiene una gran capacidad de playmaking, pues un poco en ese sentido, ¿vale? Claro, a pesar de todo esto, sigue siendo un jugador que ha mejorado más en su agresividad, es un jugador que también está cada vez encajando más en un sistema de los Spurs competitivo y complicado, que es lo que asemeja un poco también al caso de Khalil Ware, que tiene mucho mérito para un jugador de 2 años, aquí inclusive más, que promedie 32 minutos por partido. Es verdad que fue el pick 4, que es un tío que se caracteriza por ser defensivamente muy bueno, entonces al final eso también siempre te va a apoyar y te va a ayudar a que puedas contribuir a ganar un equipo, pero aún así tiene mucho mérito. Para mí siempre tiene mucho mérito jugadores tan jóvenes que puedan contribuir a una franquicia desde tan pronto a ganar tanto y a ser tan importantes para el juego de un equipo. Entonces tiene mucho mérito. Al final, lo que os digo, sigue teniendo que mejorar alguna que otra cosa, reducir las pérdidas, tener un tiro más cómodo, a veces no precipitarse tanto. Lo que os digo, creo que ha mejorado un poco ese aspecto y cada vez maneja un poco mejor los tempos y no se precipita, pero sigue teniendo que mejorar ese aspecto, pero es normal, tiene 21 años, está en su segundo año de carrera y está promediando unos números de enfermo, es decir, tiene toda su carrera por delante para seguir mejorando. Y ya vamos a pasar a los últimos 2 jugadores que os quería comentar en el vídeo de hoy en cuanto a mis 8 mejores jugadores de momento de este draft esta temporada. Que el séptimo es Donovan Clingan, que creo que está jugando también de maravilla. Este año por fin está siendo, no es un año de consagración porque lleva 2 años, pero para que me entendáis, 25 minutos, 10,2 puntos, 10 rebotes, o sea, doble, 1,7 asistencias, luego más de 2 stocks por partido, que está muy bien, con 1,5 tapones, y luego 50% de tiros de campo y 25% de 3. Claro, me diréis muchos, pero 50% de tiros de campo, que está promediando en el fondo como un 49,5, es poco para un jugador como Donovan Clingan, ¿no? Pero al final, aunque algunos a lo mejor estéis viendo tanto a Portland, antes lo he mirado y es que es verdad que es que se le ve en partidos, pero aún así no era consciente del hecho de que es que está tirando casi 3 triples por partido, que es muchísimo para un jugador como él, pero me gusta porque al final me gusta que él se ponga el desafío de querer ser un
interior que pueda tener cierta capacidad de tiro. Estoy seguro que luego cuando tenga 27 años no se va a tirar 5 triples por partido, pero si se consigue tirar los 3 triples que se está tirando ahora, pero con un 35% de porcentaje, seguro que está muy contento. Si se lo dijese ahora mismo, seguro que firmaría, vamos. Y el caso, está jugando aún así muy bien. Creo que aún así es un jugador que, aunque yo creo que muchos de nosotros estábamos subidos en su carro antes de empezar la temporada, creo que aún así hay que ser pacientes con él porque sigue sufriendo en algunos emparejamientos. Es un jugador que aunque en defensa sigue siendo muy positivo, y es también de los mejores defensores interiores ya de la NBA, a pesar de estar en su segundo año. Sigue yo creo que teniendo que pulir algunos aspectos en defensa. Al final la velocidad a veces le resta un poco. También es un jugador que puede que a veces, lo que os digo, en los intercambios puede sufrir un poco, pero todo eso se va a ir beneficiando. También es verdad que los Portland Trail Blazers está teniendo una plantilla un poco corta. También le pasa un poco como a Gafford a veces, o como le pasa por ejemplo a Steven Adams. Es verdad que Steven Adams es mayor, pero que tiene 30 años. Que son jugadores que tampoco tienen un fondo físico brutal, no porque no corran más que los otros, sino porque por tema fisiología no aguantan 35 minutos jugando un partido, y muchas veces es verdad que se le nota a veces un poco agotado en ciertas situaciones de partido, y puede a veces eso afectarlo un poco, pero bueno, que no es todo malo. Es decir, es un jugador que está jugando muy bien, a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, creo que es un chico que tiene mucho potencial, y al final el hecho de que esté promediando un doble-doble, que esté siendo uno de los mejores pivots interiores defensivamente, y que sea un jugador que cada vez esté desarrollando un poquito más de tacto alrededor de la canasta, se sienta cada vez más cómodo tirando de 3, es muy positivo, y al final yo no me preocuparía hablando por los porcentajes de momento en su carrera, porque tiene mucho que prometer. Y ya pasamos a Buzelis, que creo que es el octavo jugador, no os he ordenado de ninguna manera, porque al final acabo de hablar de Alex Sar y Stephon Castle, pero Buzelis es otro jugador que me está gustando mucho. Creo que es un chico que yo inclusive me esperaba que iba a poner mejores estadísticas desde el comienzo, pero estoy un poco en rollo Kalel Ware, es decir, creo que está siendo muy positivo verle jugar a un equipo como los Bulls, que está jugando bien. Así de bien y con tanto protagonismo, está jugando casi 30 minutos por partido, con 13,8 minutos, o sea, con 13,8 puntos, perdón, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias, con 2 stocks por partido. Es verdad que 2 pérdidas, pero un 46% de tiros de campo y sobre todo un 37% de 3, que está muy bien, con un 86% de tiros libres, que también es muy prometedor. Pero es lo que os digo, sobre todo el hecho de cómo está jugando de bien, lo bueno que está siendo en defensa dentro del equipo. Yo creo que de hecho está siendo casi que el mejor defensor del equipo en muchas situaciones del partido de los Bulls. Y todo eso sumado a que en ataque cada vez se está viendo más cómodo, también Billy Donovan les está sabiendo involucrar mucho más, están haciendo jugadas para él, y al final es un tío que en contraataque también se desenvuelve muy bien, por lo tanto el juego de los Bulls le beneficia. Están, lo que os digo, haciendo jugadas para él, muchas veces haciendo el típico pin down para sacarle de bloqueo a la línea de 3, ya que ahí tenga más o menos una situación clara de penetración donde se maneja bastante bien, sabe bastante bien cómo manejar los pasos, si hace un Eurostep, si hace un hopstep, o sea, bastante bien en ese aspecto Buzelis. Me gusta bastante el hecho de que es bastante consciente de lo que hace cuando entra a canasta, lo cual muchas veces hay muchos jóvenes que a veces no lo piensan y aunque los hábitos no lo piten, cometen pasos o hacen faltas en ataque o cualquier cosa. Y él lo hace bastante bien. También es verdad que sigue teniendo que mejorar algunas cosas, como para mí, creérselo más y ser un poco más egoísta en cierto sentido y ser un poco más agresivo, pero es lo que os comentaba un poco al principio cuando he puesto a hablar de él con Kalel. Es decir, creo que es un tío que está empezando a arrastrar un poquito o que está llevando un nivel de lo que ya pudo demostrar un poco al final del año pasado, pero yo sigo pensando que va a seguir aumentando su nivel y me gustaría hablar de ellos dentro de 3 meses porque estoy seguro que tanto Kalel Ware como sobre todo Buzelis van a seguir aumentando su nivel y van a jugar inclusive mejor que ahora. Y ya, vamos a pasar un poco ahora a una parte distinta del vídeo donde voy a repasar primero una cosa muy especial, que son jugadores que están siendo un poco, no fracaso, pero decepcionantes. Está Rob Dillingham, que fue el pick 8 de los Minnesota Timberwolves, la verdad que no está jugando bien en su segunda temporada, y muchos podréis decir que Chris Finch no le está dando todo el protagonismo que podría darle, pero la realidad es que este año le está dando regularidad y constancia en la rotación y no está respondiendo ni con buenos números ni con buena eficiencia, y además sigue sin ser un buen defensor. Más que nada por su altura, no es su culpa, pero es su estatura, no pasa nada. Y está siendo un poco decepcionante porque al final, si en ataque no das lo que tienes que aportar, va a ser muy complicado que consigas ganarte un hueco. Devin Carter, a mí sí que me está decepcionando bastante porque es un chico que es verdad que el año pasado venía de lesión y se podía entender que la primera temporada no fuese buena, pero en su segundo año está siendo inclusive peor. Está siendo peor, no está metiendo sus tiros. Es verdad que en defensa les da un poquito de algo porque los Kings son lamentables, pero si tiras así y si eres así de negativo en ataque es muy complicado que te puedas mantener en pista. Luego, jugadores como Connect, pues es que también está siendo decepcionante. Yo creo que desde el trade de los Hornets ese chico bajó bastante el nivel y no está consiguiendo recuperar la confianza de Redick, y yo creo que se ve más dentro que fuera del equipo ahora mismo y no ha encontrado su sitio en la rotación ni encuentra su nivel, y al final es un jugador que si no te metes los tiros es complicado darle minutos porque es
un cono en defensa, más que nada. Y luego jugadores como Salaun o Cody Williams eran tan proyectazos que al final fueron cogidos métodos en este draft, porque al no haber tanto talento, los equipos pensaron que era mejor coger un proyectazo como estos dos. Y claro, segundo año todavía siguen siendo proyectos, son jugadores que es verdad que yo creo que Salaun ha empezado a demostrar un poquito más de mejora, sobre todo en el lanzamiento de 3. Cody Williams sigue siendo igual de malo que el año pasado, la verdad. Yo sigo pensando que a lo mejor puede haber algo de jugador ahí dentro, pero la verdad que de momento están siendo bastante malillos ambos. Y es un poco la lista de los 5 jugadores que yo creo que de los más altos que fueron en el draft están siendo más decepcionantes. Claro, quiero centrarme aún así en otros jugadores que creo que pueden ser bastante interesantes y quiero empezar a hablar por este dueto de alas que creo que está siendo muy interesante de cara de este draft y que están siendo a mi gusto increíbles. Jalen Tyson, por un lado, se está ganando la titularidad en los Cavs como es alero. Es verdad que Max Strus yo creo que cuando está al 100% va a ser el titular porque creo que encaja mejor y hace mejor a sus compañeros. Pero Jalen Tyson, como ese defensor de perímetro, aunque el tío, el tamaño que tiene, es que casi que sería mejor que fuese un 4 que un 3, pero bueno, eso es mi opinión personal. Está siendo muy bueno y al final, con que esté tirando bien de 3 y con que más o menos pueda valerse en el aspecto defensivo, es un jugador perfecto para meter en esa posición de 3 en la alineación titular de los Cavs. Lo que os digo, más por tema físico y por tema de velocidad y por tamaño, creo que podría encajarme más en de 4 que de 3, pero entiendo que le estén utilizando ahí. Y lo que os digo, al final está jugando bastante bien, está siendo agresivo en defensa, es un jugador que también va bien en los intercambios porque al final, al no ser del todo alto, le permite también intercambiarse con pequeñitos, pero el tener ese físico y esa corpulencia le permite intercambiarse con grandes. Entonces creo que hay bastante bien, y hay un muy buen jugador, y sobre todo Tristan da Silva, que ya sabéis que me está encantando, está siendo uno de los mejores tiradores puros de toda la NBA de banquillo, me parece una maravilla de tío porque además tiene también un buen tacto alrededor de la canasta, es letal desde las esquinas y además es un tío que también es un buen defensor y creo que aquí hay 2 muy buenos jugadores. Es verdad que veteranillos, bueno, Tristan da Silva más que Jalen Tyson, pero aquí hay 2 jugadores reales que pueden ayudar a ser a los equipos candidatos a anillo más competitivos y creo que eso es algo muy guay a sacar de un draft como este. Luego también tenemos jugadores muy competitivos de otro estilo, que son los siguientes: Ryan Dunn, Pelly Larson y Ron Holland. Aquí nos pasamos al trío de aleros o de jugadores más de un perfil defensivo que creo que también están siendo muy positivos para sus equipos y creo que también han sido 3 jugadores muy interesantes a sacar de este draft. Por un lado, Ryan Dunn, a mí me encanta, lo disfruto muchísimo cuando le veo jugar con los Suns, ya sea saliendo de titular o saliendo desde el banquillo. Es un tío que le mete velocidad, le mete energía. Es verdad que el lanzamiento de 3 todavía sigue sin ser un factor importante en su juego, pero yo creo que a la larga puede desarrollar más o menos un lanzamiento medianamente decente, como un poco Castle, y al final con eso sería suficiente. Y al final, lo que os comento, es un jugador muy interesante para los Suns porque les da un jugador distinto a lo que tienen y al final, para un equipo como los Suns, que muchas veces también puede sufrir en ciertos sentidos por la defensa, es un tío que también, a pesar de que no ser extremadamente grande, es bueno en los rebotes y a mí me gusta mucho, es un tío que disfruto y que creo que al final, como perfil defensivo, ha sido muy interesante para conseguir de este draft. Un poco más de lo mismo Ron Holland, porque es un tío que también te da mucha energía, te da un jugador que corta muy bien a canasta, que finaliza muy bien. Está finalizando muy bien este año desde el baseline, en plan aro pasado, le estoy viendo súper cómodo con esa finalización, un poco como marca de la casa, por así decirlo, suya. Y me está gustando, está siendo muy importante en unos Pistons muy competitivos, un poco volviendo a lo mismo de los Heat y un poco lo mismo que hemos comentado también con Castle, un tío como Holland que esté siendo muy competitivo e importante en un equipo que va primero del este, tiene mucho mérito y obvio tiene que seguir mejorando el tiro porque este año de hecho creo que está tirándome peor que el año pasado, pero bueno, es obvio que sabía que era algo que no era su fuerte, tiene que seguir tirando y esperar o rezar que acá al final le acaben entrando los tiros. Y luego Pelly Larson, que sé que a algunos os sorprenderá verlo aquí, pero es que Pelly Larson sobre todo es un muy buen defensor. Obvio que tiene otras cosas muy positivas, como que es un jugador que va muy bien al contraataque, que también está empezando a tirar bastante bien de 3 y que es mucho mejor tirador que los otros 2, pero es un tío que es un perro en defensa, que es un pesado, es el tío que es un pesado, a lo mejor no tan talentoso como los otros 2 en defensa, pero es un pesado, se esfuerza, mete buenas manos, utiliza bien el cuerpo, me gusta, es un jugador interesante, creo que se habla muy poco de él en la NBA, pero yo en los Heat la verdad que es un tío que estoy disfrutando bastante. Y ya por cerrar el vídeo de este draft, vamos a hablar de otros 2 jugadores más, en este aspecto 2 guards que creo que han salido muy interesantes de fondo de armario, que son Jamal Shead y Cam Spencer. Son opuestos, la verdad hay que decirlo. Cam Spencer es más un generador, es el jugador que va a ser eficiente desde el banquillo, que te va a tirar bien de 3, que maneja muy bien las bandejas y sobre todo las bombas. Y es un tío que me gusta mucho como base suplente en ese aspecto más dinámico, más eléctrico, que es un tío que es verdad que maneja bastante, juega bastante a su ritmo, ¿vale? Pero al mismo tiempo imprime bastante velocidad cuando quiere. Me gusta bastante, la verdad que es un poco un perfil un poco Ty Jerome, por así decirlo, del año pasado. Lo que pasa es que este año están en el mismo equipo, así que hay que ver cómo van a funcionar ambos.
Pero es también el hecho de que sea un tío muy inteligente, que sabe muy bien lo que hace, yo creo que ayuda también bastante. Y luego Jamal Shead, que está siendo importantísimo para estos Raptors, porque al final es un defensor pequeñito, pero muy buen defensor, y que es un pesado, básicamente es un pesado de estos de categoría, y que luego también es bastante buen pasador y que te aporta también tus asistencias del banquillo. Entonces creo que son dos jugadores que han salido muy interesantes también. Y al final, pues dos jugadores distintos, más guards que de alas, pero que también creo que van a ser bastante interesantes saliendo de este draft. Entonces al final, estos han sido los 25 jugadores que os quería traer, un poco distintos, repasando algunos 8 más de lleno, luego que están siendo un poco un fracaso, pero luego jugadores interesantes de rotación. Y al final lo que os comento, no hay ningún talento generacional, yo creo, pero sí que hay mucho jugador, yo creo que bastante interesante, sobre todo para las rotaciones. Creo que hay mucho jugador muy útil y de mucho valor, y al final parece que no, pero al final hemos repasado 25 jugadores y alguno más que no he metido en el vídeo, que podríamos haber llevado a 30 jugadores fáciles, que oye, tiene mucho mérito que más de la mitad de un draft, que sean 30, puedan ser jugadores útiles para estar muchos años y hacer carrera en la NBA, y creo que eso es importante recalcarlo de un draft que sobre el papel era peor que el resto. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo, recordad de ir a votar lo de la publicación del directo, y nada, darle like si os ha gustado esas cositas y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.